Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurutí, Nepurutí, Nepurutí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudi, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Hacanamejoy. Le damos una cordial bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Emisión de Nepurudi Noticias, hoy 23 de agosto de 2014, con todos los hechos que hicieron noticia en nuestras regiones, el país y el mundo. Bienvenidos. Noticias, noticias, noticias. Titulares, titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? El profesor Marco Rodríguez habla sobre el futuro de los pueblos indígenas durante el nuevo gobierno de Santos. Defensoría del Pueblo de Córdoba escuchó inconformidad de indígenas afectados por la construcción de una carretera. El tema de la paz en los pueblos indígenas. En Chile, comunidades indígenas rechazan proceso de consulta por viciado e ilegal. Desde el Congreso chileno apoyan la iniciativa de aumentar la cuota de senadores indígenas. Pueblos indígenas paraguayos presentarán al gobierno una propuesta sobre sus derechos. Guayabo, la milenaria maravilla de ingeniería indígena de Costa Rica. Inicia formación de líderes indígenas en Centroamérica. En la sección de cultura hablaremos de la importancia del cultivo del maíz. Noticias, noticias, noticias. Nepurudi Noticias es el programa informativo de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Para lograr esto, tenemos la editorial, que siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores. Hoy nos acompaña el taita Juan Francisco Almendra, comunero del pueblo Misac del municipio de Silvia, departamento del Cauca. En Nepurudi Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Buenas tardes. Me permito charlar o hablar en el término nuestro acerca de la importancia del agua. Inicialmente, nosotros como pueblo Misac, ubicados en el departamento del Cauca, Silvia, al noroccidente del departamento, pues en la mitología Misac, nosotros somos descendientes del agua, somos egresados del crecimiento de dos lagunas, la laguna de Ñimbe y la laguna de Piendamó. Es por ello que de alguna manera en nuestro territorio, que entre otras cosas un territorio bastante pequeño, 18.000 hectáreas en su contexto, en donde 12.000 hectáreas es de páramo y tan solo 6.000 hectáreas laborables. Nosotros estamos asentados ahí y de acuerdo a nuestra enseñanza de los mayores, de nuestros papás señores, pues es de vital importancia preservar, cuidar y mantener el ojo de agua. Si en algún momento, en alguna oportunidad, hablaban nuestros maestros antiguos allá en el territorio Misac, que si no cuidamos el agua,
Por ejemplo, la vena central del territorio Misak es el río Piendamó, en donde hace 40 años más o menos era un tremendo río, un señor río, que en épocas como el de actual, mayo, junio, julio, agosto, pues ese río se crecía tanto, en donde llevaba puentes, llevaba animales que estaban a sus alrededores, inclusive tocaba habitaciones. Hoy por hoy vemos reducido casi que en un 90% de su caudal. Me acuerdo tanto, hoy Instituto Educativo Agropecuario Guamiano, antes núcleo escolar, un profesor mencionaba de que si nosotros no cuidábamos el páramo, las sabanas, los colchones de agua, llegaría el día en que el río Piendamó se iba a secar. Y algunos alumnos decían que el profesor estaba loco, que el profesor estaba disvariando. Viendo ahora, pasados 40 años, el profesor está hablando con una mirada 40 años hacia adelante, lo que iba a pasar. En este momento, pues nuestro territorio muy estrecho, reducido a parcelas, microfundio. En este momento, un buen número de familias Misak se han dedicado al cultivo de la trucha, aprovechando ese recurso hídrico, en donde está bastante mermado. Cuando llega la Revolución Verde aquí a América, en Colombia, y por no decir en el Cauca y en el territorio Misak, la gente se dedicó el 100% a cultivar la madre tierra con productos químicos. Y hoy por hoy pues también ha habido impactos negativos para la cuestión del agua. Creo que hoy en el siglo XXI el mundo está enfermo, el mundo tiene sed y el Cauca no es ajeno a esa sed que padece el mundo. El calentamiento global. Afortunadamente en nuestro territorio no tenemos minas de oro, no tenemos minas de petróleo. En una ocasión yo hablaba en una conferencia que para nosotros en cierta situación y en cierto momento ser pobre significaba riqueza, y parece que es así. En otras partes del país, en territorios nativos, están explotando el oro, están explorando petróleo, en algunas partes están explotando petróleo, que eso es nocivo para la madre tierra. Si hoy por hoy, si esto no se hace un pare en el camino, en esta idea de explotación y exploración, pues llegará el momento en que nosotros, así como están muriendo los animales de sed, llegará el día en que también nos toca que tocar ese camino. De todas maneras, la invitación como Misak, como parte de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, mingar a todos los rincones en donde este radioescucha llega, para que miremos y pensemos de cómo preservar el agua, cómo respetar los lugares sagrados que nosotros llamamos los nacimientos de agua. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la madre tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. Para tratar de entender qué nos espera para estos 4 años del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos, en Nepurudi Noticias hablamos con un hombre estudioso y generoso con los pueblos indígenas, que sabe mucho del tema. Se trata del profesor Marco Rodríguez. Edwin Suárez con más información. Carlos, ya se empieza a hablar del nuevo plan de desarrollo del presidente Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018. Sin embargo, en las organizaciones indígenas del país hay cierta incertidumbre por el enfoque que pueda tener la carta de navegación de este gobierno. Por eso buscamos al profesor de la Universidad Nacional y experto en temas indígenas, Marco Rodríguez, para ver cuál puede ser el panorama de los pueblos indígenas en el plan de desarrollo. Bueno, yo creo que en este año es previsible que el proceso de paz con las FARC avance de manera significativa, a pesar de todos los inconvenientes que se han dado. Y creo que ese proceso ha señalado la necesidad de superar las grandes asimetrías que afectan a los territorios donde están viviendo los pobladores indígenas, afrodescendientes y campesinos. Pero esa idea de la paz territorial, por ahora es un concepto relativamente general,
que tiene esta idea de cambiar las lógicas de exclusión de los territorios, pero que hay que llenarlo de contenido y volverlo el referente fundamental que debería guiar el plan de desarrollo. Esto desde el punto de vista de los intereses de los pueblos y las comunidades que habitan los territorios, que siempre han sido los excluidos. Digamos, el modelo de desarrollo que se ha implementado en Colombia es un modelo que parece neocolonialista, en el sentido de que desde Bogotá se define qué va a pasar en los territorios y la gente se entera ya cuando llegan las consecuencias de los planes y no antes. Hay que cambiar esa lógica por una consulta profunda a los territorios, por una reconstrucción del uso social del territorio en las distintas regiones, con una consulta fuerte a los pobladores. Y claro, el gobierno hasta ahora en el primer cuatrienio mantuvo un plan de desarrollo más pensado en función de los intereses empresariales, del libre comercio, de la gran minería, de la agroindustria, de las industrias extractivas en general. Una idea de concesionar buena parte del territorio para la explotación de estos recursos. Y esto ha chocado con intereses ambientales, con intereses de los pueblos, con intereses sociales, con intereses de todo tipo, y justamente esto abre la oportunidad de que el país discuta cuál ordenamiento del territorio es el que podemos tener, y me parece que el plan de desarrollo debería obedecer a eso, pero no creo que las fuerzas que constituyen el gobierno todas tengan el interés de una democratización del uso del territorio, y es previsible que el plan de desarrollo siga teniendo ese enfoque fundamentalmente, predominantemente empresarial. No hay que descartar los empresarios, pero no son los únicos actores sociales que existen. Y me parece que hay que buscar que el plan de desarrollo se articule a esa dinámica y demandar que el plan de desarrollo responda, que la misión rural, que ha hecho algunos trabajos y en general el plan, responda desde ya a la construcción de un sentido de paz territorial. Marco Rodríguez hace un llamado principalmente a las organizaciones indígenas para que hagan valer sus derechos y la cosmovisión ancestral frente al gobierno nacional. Los pueblos tienen que prepararse. Si los pueblos no preparan su propia lectura del plan de desarrollo, van a ser objeto de la imposición de otras políticas. Entonces yo creo que los pueblos indígenas deben tener una visión completa de país y presentar una alternativa de lo que debe ser el plan de desarrollo y lo que debe ser su lectura de la paz territorial si se quiere tener una incidencia fuerte en lo que viene. El profesor Rodríguez cree que la coyuntura actual del país ofrece una gran oportunidad para que el Estado colombiano salde de esa deuda histórica que tiene con los pueblos indígenas del país. Yo creo que los procesos de discriminación estructural tienen raíces en lo político, en lo económico, lo cultural. La paz puede ser una oportunidad, pero no solo es un tema de los gobiernos, hay que discutir esto también con la insurgencia, con las distintas fuerzas políticas, para ver un poco cómo nos podemos reflejar y entender como nación. Como nación quiere decir que los distintos sujetos que constituyen esta sociedad tienen que tener un lugar y una participación y que sus derechos deben ser reconocidos, y eso implica probablemente que hay que hacer negociaciones, que el modelo rural no puede ser homogéneo, sino que tiene que ser heterogéneo según las distintas necesidades. Y como catedrático, el profesor Marco Rodríguez sabe que en casos como este la academia juega un papel fundamental. La academia es vital, solo que la academia en los últimos años está un poco lejos de toda esta discusión. Yo creo que hay que buscar que la academia se vincule más activamente a la investigación y a las propuestas sobre cómo reordenar el territorio y sobre cómo construir una sociedad que sea sostenible. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. Ahora vamos al departamento de Córdoba, porque funcionarios de la Defensoría del Pueblo se reunieron con indígenas de los cabildos ubicados entre Sincelejo y Sampués para escuchar las problemáticas que obras de infraestructura les están generando a estas comunidades. Con el fin de verificar la situación actual de las comunidades afectadas por la construcción de la segunda calzada Sampués-Sincelejo, la delegada para Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas, Patricia Luna Paredes, solicitó a la Defensoría del Pueblo en Sucre un informe al respecto. Debido a esto, funcionarios de la entidad se reunieron con capitanes de los cabildos indígenas con asentamiento en esta zona y escucharon sus inquietudes. A la reunión asistieron indígenas de los cabildos La Gallera, Mata de Caña, Sabanas de la Negra, Mateo Pérez, Huertas Chicas, El Guaymaro y del cabildo indígena urbano de Sampués. El informe de la Defensoría relata las quejas de los indígenas que expresaron que les preocupa que en los trabajos de la segunda calzada no se haya tenido en cuenta la construcción de una ciclorruta, pues la comunidad transita a pie diariamente por este corredor vial, en especial los estudiantes que se trasladan a la Universidad de Sucre, colegios en Sampués y el SENA. También dijeron que necesitan un puente peatonal.
Basado en esto, el capitán del Cabildo del corregimiento La Negra, Edwin Santos, dijo que se sienten discriminados porque, según él, en lo que tiene que ver con su cabildo, no se hizo el proceso de consulta previa, pese a que la única vía de acceso para llegar a la comunidad limita con la carretera. El tramo Sincelejo-Sampués, donde está previsto construir la segunda calzada, tiene más de 14 kilómetros. Por eso, afirma junto con el Cabildo de Mateo Pérez, presentó un derecho de petición ante el Consorcio Autopistas de la Sabana, empresa constructora de la segunda calzada, en el que solicitaron se le respete el derecho fundamental de petición. Como no obtuvieron una respuesta precisa del concesionario, instauraron una acción de tutela en la que pedían que les tutelaran el derecho ya mencionado. A diferencia de la mayoría de los indígenas relacionados en el informe de la Defensoría, que se quejan de lo mismo, el último capitán citado en el documento, el de La Gallera, afirmó que el ministro del Interior ha venido liderando el proceso de consulta previa en este cabildo. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Luis Eduardo Calambás es un indígena Misak, estudiante de historia, que ha venido acompañando técnicamente a autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Él ha estado representando a la organización en todo el tema de víctimas, en el marco de los acuerdos de las negociaciones de paz en La Habana. En Neporudí Noticias hablamos con él, Edwin Suárez, con más información. Por estos días se cumplen 2 años desde que el presidente Juan Manuel Santos hizo público el acercamiento entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, que posteriormente dio vida a las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana, Cuba. Desde entonces, mucho se ha hablado a favor y en contra sobre estas negociaciones. Como los indígenas han sido una de las víctimas principales de la violencia, las organizaciones indígenas del país se han preocupado por estar al tanto del avance de las negociaciones. Habla Luis Eduardo Calambás. El trabajo de La Habana, Cuba, prácticamente pues uno lo identifica que tiene 3 etapas. La primera etapa fue el tema de acercamiento, pues que prácticamente lo hicieron no dentro de Colombia, sino a nivel fuera del país, en otros países, con algunos representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y algunos representantes del gobierno nacional. Una vez ya se hayan hecho los acercamientos, la segunda etapa obviamente era la de la negociación de toda la agenda que tenían planteadas tanto de las FARC y también tanto el gobierno. Y viene la última etapa, que es el tema de la implementación de todos esos acuerdos o la implementación de la agenda de paz nacional. Entonces, hoy por lo menos la mayoría, creo que la sociedad colombiana se ha enterado de que desde hace poquitos meses se dio la oportunidad de que muchas víctimas, de acuerdo a los diferentes hechos victimizantes, tuvieran o tengan la oportunidad de estar allá en La Habana, Cuba, representando a diferentes víctimas, ya sean asociadas o en otra manera como estén organizadas, y que ellos tengan la oportunidad de interlocutar y además hacer como, digamos, unos descargos, pero de buena forma, y decir qué es lo que sucedieron con sus familias o qué fue lo que pasó aquí en Colombia. Víctimas, no solamente las FARC, sino también las víctimas de crímenes de Estado, las víctimas de los paramilitares, del mismo ejército, de los falsos positivos, de todas estas cuestiones. Que en las negociaciones de paz de La Habana se esté dando un lugar para que las víctimas sean escuchadas por sus victimarios es una de las principales diferencias que este proceso tiene frente a otras negociaciones de paz que se han dado entre el gobierno y las FARC en años anteriores. Sin embargo, según Calambás, en ninguno de los puntos acordados hasta el momento se ha mencionado el tema indígena. Pues bien saben que en La Habana, Cuba, en este momento no se ha tocado por ningún lado el tema indígena. En los foros nacionales que organizó la Universidad Nacional y la Organización de las Naciones Unidas, es que se planteó prácticamente desde Villavicencio, en un foro regional, de que debía existir una mesa indígena dentro de esos foros, porque era un foro que estaba diseñado de manera, pues, para todas las personas, en donde no había ninguna distinción, sino que como si todos fuéramos iguales. Pero frente a eso se exigió, principalmente desde la Organización de Autoridades Tradicionales, se solicitó que en esos foros debe haber una mesa indígena para que traten sus temas de interés, porque conocen sus territorios y conocen sus hechos que han pasado al interior de cada resguardo o cabildo o dicho pueblo. Ya en el foro nacional que se dio en Cali, que se convocaron más de 1000 personas, se hizo la mesa indígena de manera general, en donde nos encontramos las 5 organizaciones nacionales indígenas. Entonces nos sentamos, cada organización presentó su propuesta de agenda, como lo vienen trabajando
de cómo debe ser implementada esa paz o qué otros temas se deben tocar en La Habana, Cuba. Entonces, en resultado de ese trabajo, sale un documento en donde, de acuerdo a los 10 principios que se vienen trabajando en La Habana, Cuba, se fueron incluyendo las diferentes propuestas que venían trabajando cada organización. De ese Foro Nacional de Víctimas que se desarrolló en Cali a principios de este mes, las organizaciones indígenas elaboraron una propuesta con varios puntos que tanto el gobierno como las FARC deberían tener en cuenta en el transcurso de las negociaciones. Y una propuesta que me parece que es muy interesante ahí es que debe haber un espacio en La Habana, Cuba, solamente para que hable el movimiento indígena con los diferentes actores. Y ese espacio, pues vamos a ver si es que se da. Estamos en conversaciones ahorita con el Alto Comisionado para la Paz también para mirar cómo se logra ese espacio en La Habana, Cuba. Otro punto que es así como muy de interés, aunque el documento es amplio, lo que hemos dicho en la mesa indígena, en el Foro Nacional, es que la paz no significa la ausencia de las balas, no significa solamente la ausencia de la guerra, también ese cese bilateral tiene que dar en muchos aspectos. Tiene que haber un cese, por lo menos en que no sigan expidiendo títulos mineros, que para el mundo indígena es muy importante el tema de la tierra, porque es que para el pueblo indígena o para el movimiento indígena también esa paz tiene que llevar a la tranquilidad de estar allá directamente en los territorios. Segundo es que debe haber como en La Habana, Cuba, se están tratando 3 puntos. El último punto que se tratará es el tema de la comisión de verdad, donde haya una comisión donde se esclarezcan todos los hechos que hayan cometido tanto las FARC, tanto el eje del Estado, diciendo quiénes fueron directamente los actores, por lo menos qué pasó en Bojayá, quiénes fueron los responsables de Bojayá, quiénes fueron los que asesinaron por lo menos en el Nilo. Todo eso tiene que esclarecerse. Entonces, para eso hemos dicho que tiene que haber una comisión de verdad solamente para el tema indígena también. Autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana le han propuesto al Gobierno Nacional, en cabeza del Alto Consejero para la Paz Camilo Restrepo, que se adelante una propuesta que permita implementar las agendas de paz directamente en los territorios. Sería algo así como un plan piloto de lo que se haría en todo el territorio nacional una vez se firme la paz en La Habana. Según Luis Eduardo Calambás, al Gobierno le ha gustado mucho la propuesta, solo hay que esperar un par de reuniones más para ver si es posible materializarla. Noticias. Y recuerde que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen aquí en Neporudí Noticias. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más información en Neporudí Noticias. Nepurudí. Le contamos, le informamos. ¿Qué es Neporudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelube Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu Yaikuna Paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. Entonces les voy a poner esto más clarito para que entiendan por qué aquí es irrespeto y no es en broma que estoy hablando. De aquí a finales de este siglo, con este sistema que tenemos en el mundo entero de capitalismo y modernidad, o sea, con esta conquista que sigue hoy, el 40% de la población de este planeta va a sobrar. ¿Me oyeron lo que acabo de decir? 4 de cada 10 personas ya sobramos. ¿Por qué? Porque no va a haber suficiente cantidad de energía para seguir manteniendo este sistema moviéndose. Y los ricos no piensan diciendo que hay que sacar menos esa energía, destruir menos, cambiar el sistema para que todos y todas quepamos en armonía con la Madre Tierra, porque ellos no piensan así. Como ellos piensan es, sobra gente, falta energía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora ustedes dirán, no, este está loco. Yawari Kurusta, Yawari Takwai.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Nepurudí Noticias. Ahora vamos con la información internacional, donde los hijos de la Madre Tierra fueron los protagonistas. Noticias. El tema de la consulta previa no solo causa polémica en Colombia. En Chile, las comunidades indígenas rechazan el proceso de consulta que está llevando a cabo el gobierno de ese país. Su principal crítica es que con este proceso transgreden sus derechos ancestrales y presenta un carácter viciado e ilegal. Esta vez fueron las autoridades ancestrales y dirigentes de los pueblos indígenas del Valle de Aconcagua quienes, después de reunirse con las autoridades locales, rechazaron públicamente la consulta. Afirmaron que no se someterán a este proceso para ser tratados como simples espectadores de su futuro y terminar hipotecando su porvenir como pueblos indígenas. Las comunidades se opusieron al procedimiento por considerarlo viciado e ilegal y afirmaron que están vulnerando sus derechos históricos y los actuales derechos internacionales de los pueblos indígenas consagrados por Naciones Unidas. Con esto se unen a las comunidades diáguitas y collas del Valle de Huasco, que hace unos días rechazaron la consulta, denunciando mala fe en el mecanismo creado para ejecutar el procedimiento, situación compartida con una serie de comunidades a lo largo del país austral. Además, diversas comunidades han expresado su molestia por la contratación del abogado Matías Abogavir en la oficina chilena de la Organización Internacional del Trabajo para realizar un estudio sobre inversiones y convenio 169 que las organizaciones de grandes empresarios de Latinoamérica solicitaron al organismo internacional. Esto porque ya había sido cuestionado por su proceso de conducción de la consulta durante el gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que la consulta indígena es llevada a cabo por el Consejo de la Cultura y las Artes en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno chileno. Su objetivo es crear el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, el futuro Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, los que, afirman, responden a una instrumentalización de sus pueblos. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Continuamos en Chile porque los senadores del Partido Renovación Nacional, Alberto Espina y José García, respaldan la iniciativa de generar cupos exclusivos para representantes parlamentarios de los pueblos originarios. Más detalles con Edwin Suárez. Carlos, según afirman los senadores, le han pedido al presidente de su partido, Christian Mockenberg, que sea especialmente cuidadoso en las conversaciones que van a tener con el gobierno frente al número de parlamentarios que se aumentarán en el Senado. Entre las inquietudes de los senadores, una ha cobrado fuerza en particular: el posible nuevo aumento de parlamentarios para otorgar cupos especiales a representantes indígenas. Si a la cifra que contempla actualmente el proyecto del Ejecutivo se le suma la iniciativa que tiene respecto a las cuotas indígenas, podríamos llegar a un parlamento excesivamente numeroso que no tiene justificación alguna, explicó uno de los senadores. El senador José García explicó: somos partidarios de que haya una cuota para nuestros pueblos indígenas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Si hay un acuerdo grande de parlamentarios, como lo propone el actual proyecto del gobierno, a eso fácilmente habría que agregarle una representación parlamentaria de unos 10 diputados y 5 senadores. Desde hace algunos meses, la presidenta Michelle Bachelet ha expresado que buscará avanzar en una participación efectiva indígena en el Congreso. Sin embargo, cualquier iniciativa debe ser llevada a consulta previa a través de la Organización Internacional del Trabajo. La inclusión de cupos indígenas es también parte de la propuesta por la paz del senador Alberto Espina, que ha trabajado con el Ejecutivo. Entre otras medidas, la iniciativa incluye participación de los pueblos indígenas en instituciones elegidas popularmente. Con todo, el parlamentario explica que aún no hay una fórmula concreta y acordada porque se trata de una situación compleja. El senador Espina indica que la experiencia dice que lo que hay que hacer por regla general es que se forme un padrón electoral especial, donde se vote o en el padrón indígena o en el otro. Sobre el valor de la medida, el senador agrega que es muy importante, porque una de las dificultades que hay con el pueblo mapuche es no tener interlocutores permanentes de ellos. Espina cree que cuando se logre que los indígenas tengan sus representantes en el Parlamento, tienen interlocutores elegidos democráticamente y por lo tanto van a tener que asumir ellos la responsabilidad y el desafío de representar las demandas de los pueblos indígenas. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo?
Ahora vamos al sur del continente, porque representantes de 19 pueblos indígenas de Paraguay presentarán al presidente Horacio Cartés su propuesta para la promoción de sus derechos y en defensa de su forma de vida tradicional, amenazada por el histórico despojo de sus tierras. Según informó esta semana la Asesoría en Derechos Humanos de la ONU, las propuestas indígenas abordan los puntos relativos al derecho a la participación en la vida política y a la consulta previa en asuntos de tierra y territorio, así como sus reflexiones sobre el fortalecimiento del estatal Instituto Nacional del Indígena. Las propuestas fueron entregadas al presidente Horacio Cartés durante un acto que tuvo lugar este viernes en un céntrico hotel de Asunción y en el que participaron representantes de los poderes ejecutivos, judicial y legislativo, líderes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y la comunidad internacional. La presentación de las propuestas corrió a cargo de Carlos Picaneray, representante de la Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay, provenientes del Chaco, y María Luisa Duarte, portavoz del pueblo H, quien es además funcionaria del Instituto Nacional del Indígena y representante del Consejo Continental de la Nación Guaraní. También intervinieron el presidente del Instituto Jorge Servín y la asesora en Derechos Humanos de la ONU en Paraguay, Liliana Baliña, quien presentó la publicación Diálogos con representantes de organizaciones indígenas, fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales, que resume encuentros realizados con los indígenas paraguayos durante 2013 y 2014. En un comunicado conjunto, el Instituto Nacional del Indígena y las Naciones Unidas convocan a altas autoridades del Estado a fin de hacer públicas las recomendaciones de los pueblos indígenas sobre normativas y políticas públicas. Entre 2013 y 2014, Naciones Unidas, Derechos Humanos, ha mantenido diálogos con representantes de más de 30 organizaciones de pueblos indígenas en seguimiento a las recomendaciones internacionales formuladas al Estado paraguayo. Los conflictos por usurpación de sus tierras, la tala ilegal y el narcotráfico mantienen al 76% del total de 116.000 nativos censados este año viviendo en situación de pobreza extrema, según datos del estatal Instituto Nacional del Indígena. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Noticias. Vamos a Centroamérica, donde un monumento indígena está causando furor. Caminar alrededor del Monumento Nacional Guayabo invita a retroceder más de 3.000 años hasta un mundo en el que los indígenas de Costa Rica desarrollaron habilidades extraordinarias para construir una ciudad y un acueducto hecho de piedra que aún hoy funciona. Edwin Suárez, coméntenos de qué se trata esta noticia. Carlos, efectivamente, caminar alrededor del Monumento Nacional Guayabo invita a retroceder más de 3.000 años hasta un mundo en el que los indígenas de Costa Rica desarrollaron habilidades extraordinarias para construir una ciudad y un acueducto hecho de piedra que aún hoy funciona. Esta antigua ciudad, ubicada en Tirrualba, a unos 80 kilómetros del este de la capital costarricense, no es inmensa como las que construyeron otras culturas indígenas americanas, pero tiene ciertas características de una importancia mundial que la ponen a la altura del Machu Picchu en Perú. En 2009, la Asociación Americana de Ingenieros Civiles designó a Guayabo como Patrimonio Mundial de la Ingeniería, un honor que solo tenía el Machu Picchu en cuanto a ciudades indígenas se refiere. La designación responde al sistema de acueductos del sitio, que en su mayoría aún funciona y que capta agua de 2 arroyos de la montaña. La construcción hidráulica contiene 2 sistemas, uno de captación y distribución del recurso hídrico y otro de manejo del agua de las lluvias que sirve para proteger el conjunto de la estructura y evitar inundaciones o desbordes. La mayoría de la construcción sigue funcionando perfectamente, excepto la parte del manejo de las aguas lluvias que ha sido deteriorada por la naturaleza y el tiempo. El arqueólogo y administrador del Monumento Nacional Guayabo, Rodolfo Tenorio, aseguró que se necesita mucha inversión para excavar toda la ciudad y devolver así el funcionamiento completo del sistema para el manejo del agua de lluvia. El arqueólogo declaró, abro comillas, el gran problema es que todo el sitio es un sistema hídrico que funcionaba completamente y al haber partes sin excavar no funciona bien, hay que excavar nuevos sectores que permitan que el agua drene como antes, cierro comillas. En años recientes las autoridades han invertido en la restauración de las partes del sitio que están al descubierto y que se habían visto dañadas por la erosión, la lluvia, hundimientos y la fragmentación de piedras. Los investigadores creen que el sitio comprende cerca de 20 hectáreas, de las cuales solo 4 han sido excavadas, incluida una hermosa calzada de piedra que sirve como entrada a la antigua ciudad.
En el lugar hay 43 montículos de base de piedra y que hace cientos de años eran las casas de los indígenas, las cuales estaban cubiertas por un techo de forma cónica. También hay 2 calzadas y 2 plazas, todas las estructuras conectadas entre sí. Los investigadores han establecido que el sitio fue habitado por los indígenas de la etnia Cabecar desde el año 1000 a.C. hasta el 1400 después de Cristo, cuando la población desapareció misteriosamente por causas no determinadas, si bien existe una hipótesis por la que se inclinan los arqueólogos. La hipótesis es que hubo una explosión demográfica y llegó un momento en el que los terrenos no daban suficiente comida, lo que provocó conflictos sociales, hambre y guerras entre las poblaciones, comentó el arqueólogo Rodolfo Tenorio. El experto dijo que posiblemente mucha gente murió en el lugar y otros muchos dejaron el sitio y se fueron a otras partes. En la actualidad el sitio es visitado por 30.000 turistas al año, el 80% de ellos costarricenses, quienes aprenden sobre la cosmovisión y las habilidades de los indígenas que habitaron el lugar. Guayabo, el asentamiento más antiguo descubierto en Costa Rica, se ubica en un área de conservación de 233 hectáreas de gran riqueza natural que enfrenta otros problemas como los cazadores. El gobierno de Costa Rica declaró a Guayabo Monumento Nacional en 1973, fecha para la cual habían transcurrido cerca de 100 años de saqueo de tumbas, artesanías y oro por parte de los hacendados que descubrieron el lugar y a quienes pertenecían los terrenos. En la zona se han encontrado 65 petroglifos cuyo significado no ha sido descifrado, entre ellos un grabado que representa a un jaguar con un lagarto, animales sagrados de las culturas precolombinas de Costa Rica. Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En Centroamérica inicia un ciclo de formación a líderes indígenas de Honduras y Nicaragua. Edwin Suárez con información. Unos 100.000 indígenas de Honduras y Nicaragua aprenderán a realizar actividades económicas que no dañen las reservas donde viven y ejercer un liderazgo que les permita articular sus demandas e incluso recurrir a instancias gubernamentales para buscar soluciones. La iniciativa de la Agencia de Corporación Alemana en Nicaragua pretende que los indígenas nicaragüenses y hondureños puedan usar sus tierras para obtener ganancias y a la vez aporten a la conservación de la biodiversidad. A través del proyecto binacional Conservación de la Diversidad Biológica y Desarrollo Local en el Corredor Biológico Mesoamericano, la Agencia de Corporación Alemana busca mejorar la calidad de vida de los indígenas pero siguiendo sus propias formas de vida. Además esperan fomentar la educación en las zonas para que los indígenas tengan mejores herramientas para defender sus derechos y hagan escuchar sus denuncias. Según el coordinador del proyecto, Heinz Gerard Yassen, durante las primeras consultas realizadas al principio del proyecto, los indígenas han expresado tener enormes problemas como el avance de la frontera agrícola y el tema de los títulos de las áreas. En los últimos 2 años, las denuncias por parte de los líderes indígenas mayangnas sobre las constantes invasiones en sus territorios han incrementado, al igual que el daño ambiental a los aguas. Por eso, Yassen valoró como un aporte más del proyecto el proteger una de las áreas boscosas más grandes de Centroamérica. Las 3 áreas protegidas de Honduras incluidas en el proyecto suman 14.596 kilómetros cuadrados, mientras que Nicaragua tiene un área de 20.000 kilómetros cuadrados. El proyecto arrancó en marzo de este año con la firma del convenio y, según explicó Yassen, se ha venido desarrollando basado en amplias consultas a los pueblos indígenas a los 2 lados de la frontera. Si bien está planteado para concluir en diciembre de 2016, la esperanza es que con todo el trabajo realizado, ya sea a través de la cooperación o los mismos indígenas, le den continuidad aplicando lo aprendido. Yassen detalló que la idea principal del proyecto es la protección a través del uso sostenible de las áreas protegidas. Otro punto a fortalecer es el liderazgo indígena para que sean ellos mismos quienes busquen el intercambio de conocimiento, ya sea con personas de las comunidades o con autoridades del Estado. Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Es momento de hacer una nueva pausa en Nepurudi Noticias. Recuerde que usted también puede enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Ya regresamos. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudi. Nepurudi. Le contamos, le informamos. Escúchelo todos los sábados desde las 6 de la tarde en esta radio.
¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelube Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu yaikuna paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. Entonces voy a decirlo resumidito. La economía más grande y poderosa del planeta no es Estados Unidos ni China, es la madre tierra. Todo lo que existe lo produce la madre tierra, todo. Es la mayor productora de todo lo que hay, la vida. No hay nada que no venga de la madre tierra. Nada. Y nosotros todavía nos dicen que no podemos dejar de sacar el petróleo o matar el agua porque hay que hacer crecer la economía. La única economía que puede crecer y debe crecer es la madre tierra. Es la única economía que hay. Pero no solamente produce todo, se reproduce. ¿O de dónde salimos todos los que estamos vivos? Y cuando está enferma se cura. ¿Y sabe qué mensaje nos está dando con todas las lluvias, inundaciones, con los volcanes estallando, con todo lo que está pasando? Nos está diciendo, me estoy muriendo. ¿Y a quién está llamando? A hermanitos mayores. Aquí hay dos proyectos, dos cosas distintas. Hay un proyecto de muerte que cree que la vida es para convertirla en mercancía y acumular. Para ellos acumular es sagrado, la vida es un medio para acumular. Son para tener. Ese es un proyecto de muerte. Para eso hay ejércitos transnacionales, paramilitares, guerras, estados. Y hay el otro proyecto, que son los planes de vida, que es al revés. La vida es lo único sagrado, es el único fin. Hay que tener. Hay que conseguir condiciones materiales para vivir, pero para vivir, la vida es lo sagrado, no acumular. Hoy, resumiendo, hay dos proyectos enfrentados, incompatibles. El proyecto del sistema madre tierra y el proyecto del sistema capitalista modernidad. Yawari Ikumi, Yawari Kurusta, Yawari Tapuay. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el informativo de los hijos de la madre tierra para Colombia y el mundo. Ahora vamos con nuestra sección cultural. La armonía maravillosa de la música. La alegría del alma expresada a través de la danza. El compartir y recibir. Hacen parte de nuestras valiosas costumbres, de nuestra cultura. En Nepurudi Noticias, la sección cultural. En Nepurudi Noticias, la sección cultural. Hoy, en la sección cultural, les presentaremos una producción radial realizada por los estudiantes de periodismo básico del resguardo Rumillaco en el departamento del Huila. Este grupo de jóvenes están bajo dirección de Alberto Renza Liscano, a quien les mandamos un enorme saludo y pues les comentamos que este programa que ellos han realizado abordará la importancia que tiene el maíz en la gastronomía alimentaria de los indígenas que viven principalmente en el sur del país. Seguimos en Construyendo Memoria Yanacona y consideramos que la cultura yanacona se fundamenta en la agricultura y la gastronomía del maíz, pues como ha sido tradición de ciertos eventos yanaconas como las alumbranzas y la mamá concia, patrona de Caquiona, las mingas, un velorio, asamblea de la comunidad, al consumir este sagrado alimento en diversas formas de presentación. El mote es otra comida tradicional y hoy hemos invitado a nuestro programa a Samuel Omen Chicangana, comunero del resguardo Rumillaco. Cuéntenos de esta comida que consumimos en los eventos comunitarios, los cuales participa la comunidad en general. Bueno, el maíz se agarra y se lo pela con lejía y luego se lo pone a cocinar
y se le echan los condimentos que toque echarle y lavarlo 2 veces después de que se ponga a cocinar, antes de ponerlo a cocinar, que salga la lejía, lo que llama lejía. Entonces después de eso ya se le echa condimentos y listo, ya se puede comer. Muchas gracias por su aporte del día de hoy y pasemos a escuchar esta melodía, El Río Blanqueño. Antiguamente, cuando una familia yanacona encontraba una piedra y que de pronto era apta para que fuese su molino de su hogar, esta persona invitaba a más personas para que le ayudara a llevar a su vivienda, donde se destinaba un lugar que quedara estable y muy segura para allí moler algunos alimentos como el maíz. Del maíz molido en esta piedra se prepara el tradicional sango. Paola Yagüe, desde la vereda Castilla, nos dice cómo se prepara un sango. Entrevistamos al señor Rubén Quinayas, comunero de Resguardo Rumillaco, acerca de las comidas tradicionales de las comunidades indígenas, específicamente el sango. ¿Qué es el sango? Es una comida muy importante en nuestras comunidades. En nuestros antepasados se hacía así: maíz molido en piedra, se desechaba con la mano los ingredientes que llevaba: frijol, col, papa, uyuco, habas, cilantro en pepo. ¿Cómo se preparaba? Se molía el maíz en piedra, luego se desfrechaba con la mano. Se pone una olla con agua y se le echa el maíz y todos los demás ingredientes. Se deja hervir, se menea hasta que esté. Después se sirve en la mesa. Muchas gracias, Paula, por su aporte del día de hoy. Pues bien, el cambio climático que se vive actualmente ha alterado la dieta tradicional. Ahora el plátano, la yuca, el arroz hace parte del menú diario, significando así la pérdida cultural de nuestras propias comidas. También, para trasladar de un lugar a otro muchas horas de caminar, las personas sabían llevar envueltos de maíz para poder calmar un poco el hambre, y hoy don Rodolfo Quinayas nos comenta cómo se prepara este alimento. Bueno, aquí vamos a hacer la preparación, cómo se prepara el choclo o mazorca. Como alimento exquisito, primero que todo el mote, también se prepara los envueltos. Los envueltos se coge la mazorca, se la pela, se desgrana y se va al molino y luego se prepara la masa y se envuelve en la misma hojitas que da la mazorca. Como también se prepara la colada, el birimbí, las arepas, las tortillas, las hojaldras y muchas cosas más. Esto es lo poco que he estudiado. Muchas gracias a don Rodolfo por estas recetas del maíz. A pesar de que estamos inundados del consumismo externo, de este tiempo que anda deprisa, debemos consumir nuestras comidas tradicionales. No consumamos comidas chatarras, gaseosas, paquetes enlatados, dulces, los cuales
nos nutren y por lo contrario pueden perjudicar. Y para fortalecer un poco más de nuestro pensamiento indígena, el aco de maíz es un alimento dulce que Jonathan Magín nos trae el día de hoy. Es una harina granulada de maíz tostado, que se muele bien granulado y después se le agrega panela molida al gusto y puede consumirse disuelto en agua o en agua de panela, como también se lo puede consumir seco para el almuerzo, en el trabajo o para un viaje. Muchas gracias Jonathan Magín Anacona, un joven que conserva la cultura del maíz. Las arepas del maíz son y serán el desayuno de muchos hogares yanaconas. Nelcy Anacona Navia, cuéntenos cómo se preparan las arepas que sirven para el desayuno o fiambre cuando nos vamos al trabajo. Para hacer unas arepas se coloca a calentar el maíz en agua, se agrega por cada kilo de maíz una taza de lejía. La lejía es un agua clara de la ceniza o una cucharada de cal. Deja que hierva unos momentos para que mude o descascare la piel del grano de maíz. Luego se baja del fuego, se lava muy bien 1 o 2 veces hasta que esté la cáscara bien, se le salga la cáscara. Después se muele el maíz en un molino y bien molido en un recipiente hondo o batea. Se le agrega a esa masa sal, queso, lo que desee, preferiblemente panela, sal. Proporcione la mezcla en bolitas pequeñas, haga las arepas, caliente el aceite, póngalas a freír hasta que estén doradas, de lo contrario si quiere las puede asar, todo es al gusto. Esas son las arepas. Gracias Nelcy Anacona por enseñarnos a preparar el desayuno. La participación de la mujer en el desarrollo comunitario es el de fortalecer nuestra identidad y significa su labor porque vela por la nutrición de su familia. Pasemos a hablar de otro alimento bien nutritivo. El quemapata es otra sopa tradicional y el medio Anacona y Jajín nos habla cómo se prepara este delicioso comida o alimento. El quemapata, dependiendo de los trabajadores o las personas de una familia, asimismo colocamos la olla. Por ejemplo, para una familia de 10 personas se coloca la olla al fuego con 10 tazas de agua. Se le echa los ingredientes que son 1 libra de maíz dorado en una cayana o tiesto. Luego se muele al gusto, delgado o bien molido. El molino hoy en la actualidad se le desafrecha y luego se echa a la olla. Ingredientes: habas, yucos, cebolla, frijoles cachas, coles, cilantro para el gusto, papa, carne de res o gallina. Estas comidas más utilizadas en Huachicono, Río Blanco, Pacitará y Caquiona, como lo es como costumbre. Las comidas tradicionales en las comunidades indígenas estarían como primer lugar en Huachicona, Río Blanco y Pacitará y Caquiona. Gracias Olmedo por compartirnos este delicioso plato. Continuamos nuestro programa agradeciendo a nuestra Pacha Mama. La tierra es como nuestra madre, da vida, da calor, comida, agua y protección. Fortalezcamos lo propio y hagamos que sobreviva esa sabiduría originaria. Es por eso que hoy en nuestro programa Construyendo Memoria Yanacona daremos a conocer algunas clases de maíz y recuerde que estas varían según el clima en las que se encuentren. Jorge Enrique Chimunja y Rodolfo Quinayas nos explicarán las variedades de maíz. Adelante compañeros. Vamos a hablar de las variedades de maíz. Hay amarillo duro, blanco dentado, amarillo dentado, harinoso y morocho, retón dulce y ceroso. Esas son las variedades de maíz que hay, pero estas variedades de maíz vienen de México. Bueno, estos maíces como semillas venidas de otros países, pues estas semillas son sembradas en las partes cálidas, como también las partes frías y climas templados y calientes. Estas son las semillas que se pueden sembrar sobre la tierra de nuestro fruto.
Estamos llegando al final de su programa, Construyendo Memoria Yanacona. Los invitamos a conservar las tradiciones culturales. Hoy los platos típicos que a base del maíz, parte fundamental para fortalecer aún más la identidad de nuestro pueblo yanacona. Este espacio el día de hoy nos hace reflexionar del tipo de alimentación que consumimos hoy y que debemos recurrir a nuestro pasado para recordar los alimentos que nutren. Estuvimos bajo la dirección de Alberto Renza Liscano, Grupo de Comunicación Rumillaco, y quien les habla, Armando Anacona. Hasta aquí el bloque informativo de Nepurudí Noticias. Agradecemos a las emisoras Musicalia del municipio de Planadas y Ataico FM en Ataco, Tolima. En el departamento de Putumayo agradecemos a Radio Inga Kamsá, Radio Huaychanyá y Radio Guaira. En el departamento del Cauca queremos agradecer a Radio Namuiguam, Radio Ñimuiguam y Radio Novirao. También agradecemos a las emisoras que nos transmiten en el departamento del Huila y en el resto del país. Los esperamos en una próxima misión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org. Recuerden también que pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. También lo invitamos para que nos siga a través de las diferentes redes sociales como lo son Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor y en Twitter nos pueden encontrar como @Gobierno Mayor. Hasta una próxima emisión, les habló Carlos Rincón. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.